Grande alegría en mi corazón al ver la respuesta que ha habido de la juventud de la Iglesia del Señor. Quiero decir, hermanos, que no sois todos, no. Quiero decir que los más se han quedado, porque su hermano ha quedado de entre la juventud. Porque hay muchos más, miles, pero miles de jóvenes que han deseado estar presentes hoy en este día, a los cuales yo ahora les digo y me disculpo con ellos por no permitirles venir. En primer lugar, porque son menores de edad, y para poder mandarlos a los mexicanos, ocupan su pasaporte, ocupan el permiso de sus padres, ocupan la responsabilidad de la iglesia, y cualquier situación, hermanos, que suceda en ellos sería un problema legal para la iglesia del Señor. No que se les esté ignorando, no. A ellos yo les digo, ténganme un poquito de paciencia. A ti, joven de 14 años, a ti, señorita de 15 años, de 16, 17 años que te has quedado, a ti te digo, en 2 o en 3 años, aquí los vuelvo a esperar. Porque este batallón que está en este lugar no es el único que va a salir a la guerra, no. El ejército de Dios estará en constante batalla. Y en el transcurso de los años, batallones estarán saliendo. Por eso les digo, hoy me disculpo con ustedes y espero que no se desanimen, para que Satanás no trabaje en vuestro corazón y venga a desanimar su ánimo, sino que los jóvenes que hoy están presentes se animen ustedes y algún día aquí puedan estar con nosotros como hoy están mis hermanos. Pero hay otro grupo de jóvenes a quien yo me quiero dirigir en esta tarde. Jóvenes que hicieron caso al llamamiento de Jesucristo en la voz de tu hermano Nazón para enlistarse en este ejército espiritual, listos para la batalla de esta nueva era. A los 3,400 jóvenes que también vía internet nos están viendo de aquel país de El Salvador, Centroamérica. A los más de 1,000 jóvenes que nos están viendo también en vivo desde aquel país de Honduras. A los más de 700 jóvenes que nos están viendo también unidos en nosotros de aquella República de Costa Rica. A los más de 500 jóvenes que están reunidos con nosotros de Colombia. A los 630 jóvenes que también están unidos en nosotros de la República de Chile. A los 40 jóvenes de Argentina que también se han unido a nosotros. A los más de 100 jóvenes de Bolivia. A los más de 400 jóvenes de Panamá. A los más de 200 jóvenes de Nicaragua. A los 14 jóvenes que están reunidos en París, que también están unidos con nosotros. A los 350 jóvenes de Guatemala. A los más de 650 jóvenes de Estados Unidos. Y a los más de 5,800 que hoy se han reunido en este lugar. Más de 13,000 jóvenes hoy se han enlistado en el ejército de nuestro Dios. A vosotros les digo, entonemos una hermosa alabanza. Firmes y adelante, huestes de la fe, entonémosla en el nombre del Señor Jesucristo.
fuerte va y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de Dalí. Nuestra es la victoria, dada a Dios flor. Óigalo el aveno, lleno de favor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Muévese potente la iglesia de los ya gloriosos, marchemos en pos, somos solo un pueblo y un Señor, una es la esperanza y uno es nuestro amor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firme hacia adelante, desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén, así sea. Es muy importante que entendamos que estamos elevándole a nuestro Dios. Una de batalla, una alabanza de guerra. Y a los compañeros que hoy me acompañaron por este lugar. Pero no solamente a ellos, también deseo agradecer a los otros pastores que han estado conmigo en este hermoso evento, que en representación de todo el cuerpo ministerial me han dado ese hermoso apoyo incondicional en este ministerio que Dios me ha dado. Entre ellos veo a muchos hermanos, porque podrá Satanás decir, ¿por qué tanta emoción? Si antes ha habido guerra, si antes ha habido batalla. Sí, hermanos, es cierto. Yo veo al hermano Jovito que estuvo desde el tiempo del hermano Aarón. ¿Y qué? En tiempo del hermano Aarón no hubo batalla. Yo le pregunto al hermano Jesús, yo le pregunto al hermano Rigo, yo le pregunto al hermano Jovito, al hermano Daniel, ¿y qué en tiempo del hermano Aarón no hubo batalla? Yo le pregunto a los hermanos que en el tiempo, en la época de nuestro hermano Samuel, y les digo, ¿y qué en tiempo el hermano Samuel? ¿No hubo batalla? Sí, sí hubo batallas. Ellos fueron los guerreros que pelearon, que combatieron. Tú los ves cansados. Aquí vemos a un hermano Antonio Adán, aquí vemos a un hermano Leandro Ramírez que hace ese esfuerzo sobrenatural, hermanos, para decirme, aquí estoy con usted, varón de Dios. Tú ves a los hermanos que estuvieron en el tiempo, el hermano Samuel, ya hermanos mayores, no con la agilidad de un hombre joven, no, ya con el cansancio. Pero ellos en su tiempo fueron como tú. Levantaron también su espada, se unieron también a la batalla de Aarón Joaquín y de Samuel Joaquín. Y en unas estrofas reflejamos esta realidad y decimos, muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos. ¿De quiénes? ¿Hubieron ya otros que llevaron esa gloria? Sí, hubo uno que se llamó Aarón Joaquín. Y a su lado pelearon guerreros. Guerreros que estuvieron a su lado, guerreros como aquel hermano llamado Ignacio Castañeda, como aquel hermano llamado Rodolfo Alvarado, como aquel hermano llamado Jesús Méndez, como aquel hermano llamado Julián Zamora, y algunos todavía de los que están aquí presentes. Entre aquellos gloriosos
también estuvo nuestro hermano Samuel Joaquín. Entre ellos, hermanos, yo volteo a ver y yo digo, ahí está un Tobías López que peleó con aquel hombre. Aquí está un Eliezer Gutiérrez, un José Moreno, un Miguel Herrera, un Bartolo Rojo, que también tuvieron guerras, que también tuvieron batallas. De esos ya gloriosos, ellos pelearon. Ellos ya no van a ir al frente de la batalla, porque ahora Dios los ha, hermanos, dado una hermosa dignidad como capitanes del ejército del Señor. Ahora estarán en la estrategia. Ahora estarán diciéndote cómo debes de hacer, qué debes de hacer. Como todos estos días tú los has oído. Pero joven de esta nueva era, te digo ahora, nuestro tiempo ha llegado. Nuestra era ahora es de nosotros. Ahora es el momento de agarrar la espada y de los ya gloriosos echar en pos también. La batalla no inició en este día. La batalla inició el 6 de abril de 1926. Allá en aquella época, allá vimos a un Julián Zamora, allá vimos peleando a un Job Zamora, allá vimos peleando a un Jesús Orozco, allá vimos peleando a un Rigoberto Mata. Si volteamos en un tiempo más temprano, allá vimos peleando a un Jacob, a un David Venegas, allá vimos peleando a un Gilberto García en el tiempo del hermano Samuel. Pero ahora te van a ver a ti peleando. Ahora te van a ver a ti con esta espada. Ellos ya tuvieron la gloria. Y por eso están en este lugar de dignidad, de gloria y de honra, porque sus batallas les han ameritado que ahora están frente a ti, grandes capitanes de los ya gloriosos. Pero acuérdate que la palabra glorioso tiene un contenido. Glorioso no nada más quiere decir que salió la batalla, no. Glorioso quiere decir que también triunfaron, que también vencieron, que también se enfrentaron a todo tipo de circunstancias. De esos ya gloriosos, ahora tú y yo vamos a marchar en pos. ¿Sí, hermanos? Por eso ahora yo te digo, al sagrado nombre de nuestro Adalid, ¿tiembla qué cosa? Hermanos, desde el día de antier, joven, yo te veía en este lugar. Todas las noches salía, hermanos, a la azotea. Pues no quería, hermanos, porque quería recrearme en esta obra. Y el día de antes salía a las 10 de la noche y me paseaba por la azotea de mi casa y me asomaba y decía, se oye un grande murmullo, se oye un grande lloro. ¿Qué es lo que está pasando? Veía mi reloj y veían que a las 10 de la noche hay alguna oración, hay alguna consagración. No está pasando nada. Me asomaba y yo veía el templo lleno, hermanos. ¿Cómo no? Decía yo, si yo veo la casa de oración que está llena de jóvenes y al coro que está cantando. Y en cierta forma yo me asustaba, vayan a ver qué está pasando. Y cuando me traían razón, hermano, es un hermoso avivamiento. Qué alegría, hermanos. Qué satisfacción experimentó mi corazón. Porque mi carne estaba, hermanos, que el joven no vaya a volar a la muchacha, que la muchacha no vaya a volarse con el joven, que no vaya a revolver una cosa con la otra. Pero no, desde ahorita tú demostraste algo muy hermoso. Tú has venido con un solo propósito. En tu mente, en tu cabeza, no hubo otro propósito más que venirte a enlistar al ejército de Dios. ¡Qué satisfacción tan hermosa! Entonces decimos nosotros por eso decimos en nuestra alabanza al sagrado nombre de nuestro Adalid. Si esa consagración, si esta preparación la están llevando desde ahorita esta juventud, que tiemble el enemigo, hermanos. Que tiemble el enemigo, porque esta juventud se va a consagrar aún más,
se va a preparar aún más. No le dará cabida a Satanás para que vea a querer destruir la fe de nosotros. Nuestra, hermanos. ¿Nuestra qué? Porque Dios ya nos lo prometió. No cabe ninguna excusa, no, hermanos, que no van a poder. No, aquí no cabe ningún pensamiento malo. Aquí solamente existe nuestra seguridad. Y la seguridad que tenemos en Dios, nuestra es la victoria. Porque Dios nos lo ha prometido. Y que lo oiga el Averno. Y que tiemble de pavor. Porque la juventud de la iglesia del Señor, lista y preparada, está ya. Pero yo quisiera comprometerte en un pensamiento espiritual, si tú me lo permites, juventud. No solamente es ir a predicar. Los hermanos de diferentes maneras, de diferentes formas, te han ilustrado con la palabra de Dios. Pero lo más hermoso, hermanos, con sus testimonios y sus experiencias, con sus vivencias que ellos han tenido. Y en esa hermosa bendición, hermanos, nosotros nos hemos gozado. Y yo quería añadir un hermoso consejo para ti. Vamos a abrir nuestros libros, nuestras sagradas escrituras, que en la letra de la Santa Biblia tenemos en nuestras manos. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, el verso 36 en adelante. Y también a ustedes, hermanos de Honduras, hermanos de San Diego, California, que nos están viendo y que yo también los estoy observando. Y parte del coro está viendo que no estoy echando mentiras. Hay más de 300 jóvenes reunidos en todo el mundo para unirse a esta batalla. Dice así para la gloria de nuestro Dios. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sea su santa palabra para la gloria del Señor. Los que puedan, acomódense, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, mientras que en unos pocos minutos damos y me despido de vosotros y de esta reunión con un consejo espiritual. Ahora entiendo y comprendo lo que el Señor Jesucristo, mi Señor y Maestro, veía cuando recorría las ciudades. Cuando recorría, hermano, las aldeas. Cuando recorría los pueblos. Y aunque tenían un conocimiento en Dios, no tenían el reconocimiento de Dios. Aunque la letra sabían de la existencia de un Dios vivo y poderoso, no comprendían a ese Dios. Y entonces el Señor, viendo que vivían en ese falso engaño, en esa mentira, y que los hombres de una forma engañosa, hermanos, usaban esa letra para engañar a aquellas almas, el Señor se lamentaba y decía, ¿verdad?, estas palabras: a la verdad, la mies, ¿qué cosa? La mies es mucha. Eso es lo que hoy su hermano Nazón ha estado observando, hermanos, en todas las que su hermano ha llevado. Desde el cono sur de ese continente América hasta el sur de nuestro país, de donde, hermanos, su hermano ha estado recorriendo. Y que sin duda, en cada lugar del mundo, hermanos, ha visto, ese engaño de las almas. Recorría, hermanos, aquellos países y veía, hermanos, que había muchas iglesias evangélicas. Recorría el sur de México y lo recorrí por carretera, y cada pueblo, cada ejido, había diferentes iglesias evangélicas de diferentes denominaciones. Parecía competencia. Y aquí estaba una iglesia evangélica y enfrente otra, y allá otra, y allá otra. Pero no veía yo la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, que aunque había,
no en la cantidad en que se han multiplicado aquellas que engañando al mundo, que engañando a las almas, van, hermanos, ¿verdad?, por un camino equivocado. Luego volteo a ver a los obreros de la iglesia del Señor y digo, cuán pocos son para la necesidad que tiene la iglesia. Y de esos pocos que hay, veo que hay otro porcentaje que aunque mínimo, pero está, hermanos, no todos dan los resultados que requiere la obra del Señor. Pues muchos de ellos, estando en la obra del Señor, allá se olvidan del primer compromiso que es la conquista y empiezan a dedicarse, unos al trabajo material, otros a la emoción espiritual de su carne, a ver a una mujer o a un hombre, si es el caso de la mujer, dice traído, y prefieren la unión con aquella señorita, con aquel joven que ya sea de la iglesia, o peor aún, que no es de la iglesia, antes de continuar en su. El Señor Jesucristo y su siervo que es su hermano, hermanos, necesitamos algo que es importante, muy importante. Necesitamos muchos obreros. En el versículo 30 dice, la mies es mucha. ¿Tú sabes lo que quiere decir mies, hermanos? La mies quiere decir el tiempo de la cosecha. ¿El qué? O sea, que ya el tiempo para recoger lo que ya salió. Y qué desesperación para aquel hombre que su sembradío, hermanos, ver, hermanos, la mies y no tiene los elementos para el grano. Y cuando empieza aquel grano y ve, el no puede con aquel grano que no se recoge a tiempo. Hermanos, o las aves, ¿verdad, hermanos? Vienen a deteriorar el fruto y ahí viene la desesperación de la mies. El tiempo del grano, donde están en su mayor abundancia. La mies ya es mucho. Yo así veo al mundo, hermanos. Al mundo yo lo veo ya como un grano que ya está listo para reventar. Pero yo solo no puedo, hermanos. Ya hay una promesa de parte de Dios que me ha dado. Que si yo he visto a este pueblo grande, Él lo engrandecería mucho. Por eso yo vengo a decirte, juventud de la iglesia del Señor, ¿quieres ser parte de esta bella historia? Hermanos que trabajaron en tiempo del hermano Aarón, del hermano Samuel, y ellos te podrán decir qué hermosos tiempos vivieron, qué hermosa cosecha obtuvieron, qué hermoso, hermanos, ciega vivieron. Muchos de ellos se fueron a la obra llorando con dolor, pero regresaban con sus gavillas llenas de alegría, hermano, porque Dios, el trabajo de ellos, por oración de sus siervos, los prosperaba. Por eso ahorita los vemos llenos de gloria, porque esa es una gloria. El llegar al lugar donde ellos llegaron es una gloria que no obtuvieron ni con dinero, rasgo, ni porque, hermanos, son familiares, no, lo obtuvieron por esfuerzo, por trabajo, por sacrificio, porque tuvieron muchas veces hambre y lo único que hacían era doblar sus rodillas y confiar en Dios. Porque muchas veces no tuvieron dónde dormir, un y doblaban y esperaban únicamente la ayuda en Dios, porque muchas veces no tenían un cobijo, hermanos, una chamarrita para cubrirse, solamente doblaban sus rodillas y esperaban en la ayuda a Dios. Y ya no te... Y yo les pregunto a cada uno de ellos, para que ellos sean los que te respondan a ti, ¿y alguna vez se sintieron de parte de Dios desamparados? Aquí está. ¿Y alguna vez se sintieron a uno de ustedes olvidados de parte de Dios? ¿De los ya gloriosos? Hermanos, el mismo Dios que los ayudó a cada uno de ellos es el que nos va a ayudar a nosotros. Porque es la misma iglesia,
Porque es el mismo pueblo que era levantado. Y yo le pregunto a cada uno de ellos, diga cualquiera de ustedes, hermanos, ¿quién de ustedes se arrepiente del tiempo, de la vida, del hambre, de la desnudez, del frío que alguna vez ustedes sintieron? ¿Quién se arrepiente? Levante la mano. Quien diga, yo me arrepiento de haber ido, de haber tenido hambre. ¿Quién, hermanos? ¿De veras? ¿De veras se sienten contentos? Pónganse de pie, mis compañeros. ¿De veras se sienten felices? ¿De veras volverían a repetir esa historia al lado del hombre de Dios? La juventud, y empezamos todos y fueron testigos de un hermoso que Dios dio en su siervo, 50 naciones que ellos conquistaron al lado de Aarón Joaquín y de Samuel Joaquín. Pero déjame decirte que esas 50 naciones no reflejan, y te puedo decir con seguridad, ni aún la mitad. Viene una gloria más hermosa. No porque mi ministerio sea mayor del hermano Aarón o que del hermano Samuel, no, que quede claro lo que estoy dando a entender, sino que de la iglesia del Señor va de qué cosa, va de triunfo en triunfo. Humanamente, nuestro hermano Samuel fue más multiplicado la iglesia que en el tiempo del hermano Aarón. ¿Porque fue más grande el hermano Samuel? ¿O porque fue más grande el hermano Aarón? No, porque no empieza de nada y va como la luz y va de la aurora. Hoy su hermano toma la iglesia con 50 naciones conquistadas. Y te vuelvo a repetir, se ha dicho, hermanos, no se ha dicho aún la mitad. Cuando Dios me daba aquellas palabras, si hoy ves este pueblo grande, yo lo voy a multiplicar. Los ojos de mi fe contemplaron miles, millones de almas, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. Ahora yo te digo, joven, quiero parte de esta bella historia. Bendito y alabado sea nuestro. Tomen asiento un momento y Dios les pague. Entonces, comprender la necesidad que ahora tiene tu hermano. ¿Que Dios la va a cumplir? Sí, la va a cumplir. ¿Contigo o sin ti? Pero qué hermoso, hermanos, ser parte de la gloria de los hombres de Dios. Qué hermoso es poder contarnos dentro de la historia. Qué hermoso es poder recordar a un Timoteo, a un Tito, a un Filemón, a una hermana Febe, a una hermana María, a una hermana Marta, a una hermana Susana, que fueron, hermanos, ayuda tanto en el tiempo del Señor como los apóstoles. Qué hermoso es recordar a un Caleb. Qué hermoso es recordar a un Jonás. Qué hermoso es recordar a aquellos que se unieron a la causa de los hombres de Dios y juntamente con ellos llevaron la que Dios les ha dado a su siervo. Por eso te digo yo, ahora viene este tiempo. Y en este tiempo yo veo que la mies sigue siendo mucha. Yo le decía al Señor, dame 2,000 jóvenes. No digo que la primer salida de conquistaré el mundo, no, Señor, pero en un lapso muy pronto yo sé que lo voy a hacer. El Señor no me mandó 2,000 jóvenes. Hay más de 13,000 jóvenes reunidos, hermanos. Claro, de eso se va a seleccionar aquellos que cumplan ese perfil espiritual para que soporten a lo que se han de enfrentar. Porque aunque aquí nosotros la emoción nos invade y decimos, estamos dispuestos a todo, ya en la realidad es otra cosa. Y lo primero que te va a golpear va a ser la nostalgia. En esa nostalgia, Satanás va a aprovechar para ponerte al amigo, al vecino, al gentil, a la gentil, para que tú te empieces toda necesidad, que toda angustia, que toda hambre, nuestro Dios la suple. Y aquí están ellos de testigos. No hay forma de recibir la ayuda de Dios más que doblar las rodillas y esperar, hermanos. Y de verdad te lo digo,
Dios proveía siempre, porque jamás desamparó a sus justos, ni tringaran pan, hermanos. Bendito sea su nombre. Por eso hay necesidad de un mayor número de obreros responsables, sinceros, entregados y comprometidos. Hay mucha cosecha que levantar. Y nuestro Señor Jesucristo te está llamando para que trabajes y trabajes para su obra. El Señor Jesucristo te necesita. Necesita obreros que trabajen en su mies. Juventud, yo te necesito. Para que juntos, como dice el canto, trabajemos por los perdidos sin un interés, ¿qué cosa? Sin un interés personal. Eso Dios nunca lo va a olvidar. Dios nunca va a olvidar de que tú te vas a hacer de tus cosas personales, de tus deseos, de tus propósitos, de tus sueños, por entregar tu vida al servicio de Dios. Pues dice Hebreos capítulo 6, versículo 10 en adelante. Porque Dios no, ¿qué cosa? Injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Te necesito para que arrebatemos las almas que Satán tiene en su poder, para que libremos a las ovejas perdidas de la falsedad, para que difundáis la verdad única y verdadera de Jesucristo en el mundo. No que se hable más de Cristo, que se hable la verdad de Cristo. Sí, hermanos, te necesito para conquistar el mundo. Pero para eso se requieren ciertas características. ¿Cuáles características? La que el Señor, hermanos, estableció en su iglesia. En el Evangelio según San Lucas 9, verso 23, le decía el Señor, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué fue lo primero que les dijo a sus discípulos? Porque ahora creo yo que me estoy dirigiendo a Señor, a los nuevos discípulos, a la nueva era, los que se van a mandar a predicar a toda nación, a toda lengua. A ti te digo, ¿qué es lo primero que pide el Señor en cada uno de ti, discípulo de Cristo? El querer. Es la primer característica que tiene el discípulo de Cristo. El querer, la voluntad y la disposición son fundamentales para servir al Señor. Los obreros primero deben de estar de que quieren servir en la obra del Señor. Algunos quieren una vida de atenciones, ser patrones y señores. Para eso no los quiero, hermano. Para esa actitud existe otro camino: los negocios, los trabajos. Pero para el trabajo que yo necesito se requiere entregar tu voluntad. Que tú quieras. ¿Qué debo de hacer?, le dijo aquel joven, para ser digno de los reinos de los cielos. El Señor le dice: pues los mandamientos sabes, cúmplelos. Señor, desde joven, desde pequeño, yo cumplo y he guardado. ¿Quieres seguirme? Pues entonces vende, repártelo a los pobres y ven conmigo. Vas a tener tesoro en la tierra. ¿Qué pasó, hermanos, con aquel joven? Se llenó de alegría. De veras, Señor, ¿quieres que vaya en pos de ti? De veras, Señor, me ofrece la vida eterna. Aleluya, Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué pasó con aquel joven rico? ¿Se puso qué, hermanos? Porque su riqueza era mucha y su corazón estaba puesto, hermanos. Si tú tienes tu corazón puesto en tu trabajo, en tu futuro, yo quiero ser rico, yo quiero tener trabajo, comprarme casa, estás en el lugar equivocado. No debe de haber más que el amor a nuestro Dios. Amar a nuestro Dios
nuestra mente. Amar a nuestro Dios con todo nuestro, amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Entonces estás listo para ser un miembro más del ejército espiritual de nuestro Dios. Entregar tu voluntad, que ya no seas tú el que mande ahora Jesucristo en ti a través de este vaso que es su hermano, al cual Dios ha puesto al frente de la iglesia. Que cada vez que te diga ven, vayas. Que cuando te diga ven, ven. Cuando te diga hazlo, sin evaluar, cumplas la palabra. Que aunque no sea fácil, lo resuelvas, y cuando para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es el primer? Querer. Yo quiero, no me mandaron, no mi papá me obligó, no el ministro me está presionando, no, yo quiero entregar mi voluntad. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál fue el segundo requisito? Negarse a sí mismo. Nuestra voluntad se conforma de nuestros deseos. Cada quien se hace proyectos personales, mantiene aspiraciones materiales, permite que se en él una personalidad, un carácter, un temperamento, gustos, satisfacciones y anhelos. Quien se niega a sí mismo, se niega a su futuro, se niega a sus gustos, se niega a sus propios intereses. Cuando olvidas tus intereses personales y te ajustas a los proyectos de nuestro Dios. Cuando te olvidas de tu futuro, tus proyectos y tu plan de vida, entonces eso significa negarse a sí mismo. Yo quería esto para mi vida, pero ahora que Dios me da la oportunidad, ahora que Cristo me está mostrando sus verdaderos tesoros, no los de aquí en la tierra, porque estos tesoros son temporales, hermanos. El hombre ahorra y cuando se muere, se la lleva al cielo, hermanos. Todas sus casas que compró, hermanos, todos sus carros se los lleva allá al cielo. Todo qué cosa, hermanos, todo se queda aquí en esta tierra. Cuando tú le dices, Señor, yo renuncio a mis aspiraciones, yo renuncio a mi gusto, yo renuncio a lo que yo quería hacer de mi vida, y a mí se me hace más interesante, se me hace mejor paga los tesoros que tú me ofreces allá en el cielo. Esos tesoros son eternos, esos sí son para toda la eternidad. Negarse a sí mismo, hermanos, es hacer la voluntad de aquel que me está llamando. Tercer requisito. ¿Cuál fue el siguiente requisito que estableció el Señor a sus discípulos? Tome su cruz cada día. Nosotros no somos como los católicos que se cuelgan una cruz madera, una cruz de oro y dicen, aquí está mi cruz, mírenla, aquí está mi cruz de oro, de plata, de diamantes, de madera, según la posibilidad de cada quien. Para nosotros esa no es la cruz de Cristo. ¿Cuál es nuestra verdadera cruz? La cruz que Cristo, que tomemos nosotros, el sufrimiento. Decía el hermano Toño Adán, ¿verdad? A los que sirven a Jesucristo, ¿les gusta qué cosa? ¿Por qué decía el hermano Toño Adán esas palabras? Porque el camino de Cristo, aquí en la tierra, no creas que es de rosas, no creas que es hermoso, no creas que es ancho. No, hermanos, el camino de Cristo aquí en la tierra está lleno de espinas. Y aparte, es un camino angosto, al cual, hermanos, al pasar, las espinas nos van, ¿qué cosa, hermanos? Nos van rasgando y va haciendo que nuestra carne, hermanos, se lastime, se hiera y se desangre. Ese es el camino, hermanos, aquí en el mundo. Eso es tomar la cruz del Señor, aceptar este camino de sufrimiento, de dolor, la dificultad de servirle. La humillación que nos hace la gente al predicar su evangelio, el desdén del mundo, la marginación que hace la sociedad de cada uno de nosotros. Pero nada de eso es para nosotros importante. Sabemos que los valores del mundo están invertidos con la realidad divina. Ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
hemos conocido nosotros un mundo diferente al de ellos. Un mundo donde los valores son espirituales, donde tener bienes materiales no es importante, donde tener honras y títulos no tiene una validez, donde y comodidades son banalidades, donde aún el alimento no es fundamental, porque el Señor nos ofrece bienes, satisfacciones materiales. Perdón, porque el Señor no nos ofrece ni bienes, ni satisfacciones materiales, ni bienes en este mundo. Lo que sí ofrece el Señor son lágrimas, sufrimiento, dolor, angustia. Pero también dice el Señor, si eres fiel hasta la muerte, llegará un día en que tú, cansado del trabajo, como hoy los ves a ellos, agotados, y ves sus rostros, no parece que recorrieron un largo camino. No, no parece, lo hicieron. Por eso ves en sus rostros cansancio, por eso ves sus cuerpos enfermos. Ahí está nuestro hermano Leandro, que haciendo ese esfuerzo inhumano, aquí está a hacer acto de presencia, esperando tener un poquito de fuerzas para darte un consejo, una palabra de ánimo, hermanos. Pero llegará un día en que lleguemos ante la presencia del Señor y verá algunos vanagloriosos allá, enriquecidos materialmente, muy dignos. Señor, ya llegamos. Y el Señor nos va a decir, apartaos de mí, ¿qué cosa? Y volteará y verá a aquel que sufrió, aquel que llevó sangre, aquel que llevó padecimiento, aquel que está cansado. Y entonces el Señor nos dirá, venid a mí, vosotros los cansados, vosotros los que llorasteis, vosotros los que padecisteis, venid y entrad al reposo eterno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El cuarto requisito que nos pone es seguirle. Seguirle. Nosotros no somos solamente creyentes del Señor. Esto de palabra, no. Nosotros, aparte de creer en Él, somos seguidores. Seguidores de su ejemplo, seguidores de su palabra, seguidores de su santidad, de su humildad y de su bondad. Andrés se encontraba como colaborador de Juan el Bautista y un día, escuchando a Juan que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese mismo momento en que oyó las palabras de Juan el Bautista y el señalamiento que hacía el Señor, dice la palabra del Señor, Andrés siguió al Señor. No esperó a que le pidiera a Jesús, ven y sígueme. ¿Él qué cosa? Él sintió, en cuanto reconoció quién era Jesús, hermanos, inmediatamente lo dejó, ¿qué, hermanos? Lo dejó todo y fue en pos de Él. He conocido hermanos que se disponen a salir a la obra por una aspiración, hermanos, personal, basada en que quieren vivir mejor. Es que yo veo el encargado, como lo veo con su corbatita y con su trajecito, no, pues yo también quiero ser encargado. Como lo veo que está en una iglesia muy bonita y los hermanos corren a ayudarle y a agarrar su maletita y sus libros, pues yo también quiero ser encargado. Como veo que le regalaron un carrito y el hermano anda en su carrito para arriba y para abajo, yo también quiero ser encargado. ¿Qué ambicionan? ¿Las cosas de arriba o las cosas de aquí de la tierra? Donde el orín, hermanos, donde la polilla, ¿qué cosa? Corrompen dichos tesoros. Pero qué bonito es cuando tú piensas de una forma espiritual. No, yo no quiero salir a la obra, pero porque quiero tener un trajecito. ¿Sabes tú que antes de ese trajecito hubieron muchas veces que estuvieron desnudos? ¿Sabes tú que antes de andar en su carrito anduvieron no solamente a pie, sino hasta descalzos? ¿Sabes tú que ahora que ves a los hermanos que corren y los atienden, pasaron días sin llevarse un bocado a la boca? Porque tú ahorita estás viendo una gloria después de la batalla, después del triunfo. Pero si tú vieras todo lo que tuvieron que pasar, y por eso el hombre de Dios les daba grados, les daba dones, les daba, hermanos, privilegios y les dio esta honra de ser pastores de la iglesia del Señor. Porque no empezaron ambicionando las cosas materiales. Esas las añadió Dios a su trabajo. ¿O no es verdad, hermanos?
Ahora sí yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se vieron desamparados? ¿Cuándo mendigaron pan, hermanos? Porque la primer mira era ¿qué cosa? Eran las cosas espirituales. Pero yo veo que trae traje, pero yo veo que trae un carrito. Eso Dios lo añade, hermanos. ¿Según qué cosa? Según el trabajo de cada uno de ellos. Por eso, hermanos, hoy yo te digo, semejante a este batallón que ahora yo veo que ha triunfado, a estos hombres gloriosos que ahora yo alabo, hermanos, y no me canso de hacerlo porque me tocó ver algunos de ellos y en algunos de ellos también convivir allá en aquellas regiones de España en el inicio de la obra del Señor. Y hace unos días platicando, ¿se acuerda, hermano Tobías, cuando mi papá me dejó con usted un mes, mes y medio, las vacaciones? Y los jóvenes se esforzaban y trabajaban porque querían juntar su dinerito para ir a Guadalajara. Y el hermano Tobías en su amor, hermano, pues el varón de Dios le había confiado a su hijo. Vente, Nazón, vámonos a comer un bocatita, un lonchecito. No, Tobías, yo me quiero esforzar como ellos. No, vente, mijo, tú no te sientas con esa presión, tú tienes otro. No, yo quiero, yo de mi propia voluntad, yo quiero pasar por eso. Si es verdad, hermanos, el hermano se esforzaba en tratar de darme, hermanos, una buena alimentación, que no digo que no me la dio, hermanos, pero en lo que yo podía y cuando yo podía, me sacrificaba con los jóvenes, pero que también quería vivir. Eso a mí no me desanimó, hermanos. Yo sentí que ahí, hermanos, el Señor hizo el primer llamamiento en mí, porque ahí yo sentí un amor para la obra del Señor. Desde esa edad yo dije, yo quiero servir al Señor. Pero no fue a pasear, pero no fue a recibir dinero, pero no fue a conocer lugares. No, pero yendo de un lugar para otro, para visitar una alma que estaba en una ciudad. Y luego íbamos hasta la otra ciudad a visitar un matrimonio. Y luego de la otra ciudad hasta el otro lugar, Punta Caña, a visitar a otra hermana o hermano. Pero yo decía, cuánta necesidad tiene Dios. Yo quiero también trabajar con Él. Quiero ser parte de este ejército espiritual. Por eso te digo, a mí también me tocó un poquito, hermanos, no por necesidad, por gusto, sí, pero me tocó ver, hermanos, y con gusto lo hacía, porque, hermanos, al hacerlo también motivaba a los demás jóvenes el ánimo y el deseo, hermanos, de seguir adelante. Mira, el Hijo del Varón de Dios se quiere sacrificar como nosotros, pues entre risas, porque algo de curiosidad, de risa, pobrecito. No, Nazón, tú come, tú haz, eso no es para ti. Tú de todos modos vas a ir a Guadalajara. Pero yo no quería que ese dinero que se ganaba con tanto esfuerzo y que se iba a gastar en un lonche mío, en un refresco para mí, le fuera a quitar la oportunidad, hermanos, a uno de aquellos jóvenes que con dedicación, entrega, trabajaban para ir a Guadalajara. El Señor me ha dicho que este pueblo será multiplicado en grande manera, que tendremos un crecimiento enorme. Yo realizaré este trabajo, pero quiero que tú me acompañes en esta labor, que seas parte del ejército espiritual de Dios, de esta nueva era, que te sumes a esta grande obra, que no te quedes fuera de esta hermosa batalla espiritual. Oye, hermano, lo que Jehová Josué en aquella batalla, hermanos, de Jericó. Allá en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1, le comentaba y le decía, tú y tus guerreros, ¿tú y qué? ¿Cómo le llamaba Dios al pueblo de Israel? ¿Los guerreros de quién? ¿A quién adjudicaba aquel pueblo? Porque se lo había entregado en sus manos. Así como cuando Moisés estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, hermanos, y le dice, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Quién no era el pueblo de Dios? ¿Por qué le dice Dios a Moisés que es su pueblo? Porque en su tiempo de su administración, Dios, ¿qué hizo con ese pueblo? Se lo entrega en las manos de Moisés. Cuando ya estaba Josué, le dice, tú y tus guerreros. Fíjate qué bonito, hermanos, ¿sí? Tú y tus guerreros marchen alrededor de la ciudad. Denle la vuelta una vez cada día por 6 días. Lleven el arca del pacto. 7 sacerdotes deben ir delante del arca y tocar sus cuernos.
Al séptimo día, marchen alrededor de la ciudad 7 veces. Entonces den un sonido largo con los cuernos y den todo un gran grito de guerra y las murallas caerán. Mientras marchan, todos están callados. Lo único que se puede oír es el sonido de los cuernos y de los pies que marchan. Los enemigos de Jericó no tenían miedo, hermanos. Era solo un grupo de revoltosos sin armas poderosas ante una ciudad de altos muros. Aunque el corazón de ellos estaba desfallecido, tenían esperanza en aquella grande muralla. Los atrevidos que estaban dando vuelta a la muralla no tenían con qué espantar a Jericó. No tenían allá, hermanos, armas para lanzar bolas de fuego o flechas gigantes que derrumbaran, hermanos, los muros. No, tan solo estaban, ¿qué cosa? Algo simple, algo que desconcertaba a aquellos moradores de Jericó. ¿Cómo creen, cómo piensan ellos que van a tumbar estas murallas? ¿Qué están haciendo? Nada más están, ¿qué cosa? Dando vueltas. Y luego aparte traen con ellos el arca de Dios, su instrumento más valioso que hasta les va a servir de estorbo para la batalla. Y allá estaban aquellos hombres. Después de 7 vueltas, sonaron trompetas. Y los muros se empezaron a desmoronar como si una gran bomba, hermanos, les hubiera caído. No, hermanos, no era una bomba, pues todavía, hermanos, no había ni existía esas armas. Era el poder de Dios que hizo derribar, hermanos, aquella muralla. Hoy también, hermanos, muchos nos han de ver como locos. Hoy ya los reunió, hermanos, y que dicen que van a conquistar al mundo, y que dicen que van a hacer y que van a deshacer. Pobres loquitos, y allá están los jóvenes dormidos allá en el suelo, y otros jóvenes allá comiendo lo que humildemente los hermanos preparan, y la gente se burlan. ¿Qué? Que dicen que van a una promesa que Dios les dio, que dicen que van a conquistar. ¿Con quién cuentan? ¿Con qué cuentan? Puros jóvenes humilditos, puros jóvenes sencillos, puros jóvenes que no saben los idiomas de otros mundos, de otros países. Esas son las burlas del mundo. Esas son las burlas del enemigo, de los enemigos de la iglesia del Señor. Los que no saben es que con nosotros está Jehová de los ejércitos. Aquel Dios que hizo caer las murallas de Egipto. Aquel Dios que detuvo el sol en aquella batalla. Aquel Dios que abrió los mares en 2. Aquel Dios que le dio la victoria a David sobre aquel gigante. Aquel Dios que estableció en Guadalajara, Jalisco, la ciudad más beata y fanática de todo México. Estableció ahí su ministerio apostólico. Y ahí asentó un hermoso y grande pueblo que alaba y adora a nuestro Dios. Aquel Dios, hermanos, que le prometió a nuestro hermano Samuel en aquella revelación del ángel con el pie en la tierra y su otro pie en el mar, que atravesaría los continentes y llegó a los 5 continentes. Ese es el Dios que ahora dirige a Nazón Joaquín. Yo sé que se burlan, yo sé que dicen estar locos, pero déjame demostrarles que no estoy loco. Si Dios es conmigo, si esta juventud es conmigo, si toda la iglesia del Señor está conmigo, que tiemble el Averno, que se llene de pavor. La iglesia del Dios vivo conquistará el mundo para Cristo el Señor. ¿Te unes a mi batalla? ¿La batalla del hermano Nazón? No, es la batalla de Cristo. No habrá descanso hasta el llegar. Habrá quien diga, hermano, yo nada más voy a dar 1 año, yo nada más voy a dar 2 años, no importa lo que quieras dar, hermanos. Será un hermoso tiempo de victoria. Algún día muchos de ustedes estarán en este lugar y darán testimonio a las generaciones que vienen atrás y te preguntarán, ¿cómo conquistaste al mundo? Cuéntanos. Si nada más eran 50 naciones, ¿qué fue lo que sucedió? Y tú recordarás este día. Todo empezó un día 10
Cuando el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, Dios está con nosotros. ¿Quieres ser parte de esta historia? Entonces yo te invito que reprendemos ese voto con una danza. Salid valiente, oh batallón de Israel. Cantad el triunfo y la victoria por la fe. Oh juventud, que tu simiente está en Jesús, eterna roca de los siglos, firmes ya. Pero quiero que esta alabanza, sí, hermanos, yo he visto tus alabanzas, cada una de ellas, sin faltar una sola, se ha contado con tanto entusiasmo. Veo en tus caras el coraje, hermanos, la decisión de ir a los campos de batalla. En cada palabra de las alabanzas veo tu brazo que está listo y preparado para la batalla. Y quiero que este día lo volvamos a hacer de la misma forma. Pero también quiero que entiendas cada una de las palabras de nuestra alabanza. O sea, que cantemos también con nuestro entendimiento. Lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Se prepara a luchar contra Satán. Ya valientes ya se miran los soldados, sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos fue derramada, campos, en trincheras y sellado. Siempre el evangelio quedará. Turba celeste de los ángeles de luz serán ayuda los soldados de Jesús. Cuando en la lucha ir hacia el frente, resguarda sin cesar, y manifiesta luz del alba se verá. De retaguardia irá la gloria de Jehová. Cuando invocare a Jehová, presto irá. A responder Jesús irá. Y a la hueste de Jehová se prepara a luchar contra Satán. Y a valiente ya se miran los soldados, sus espadas. Aunque sangre de los mártires nos fuese derramada, siempre el evangelio queda. Marcha valientes contra Satán. Juventud sin avanza ya. La voz de guerra que resuena por el enemigo humillado quedará. Detén el sol si presto estás para triunfar. Como Josué, por la gracia y por la fe, a su mandato el sol pudo obedecer. Que pelees por Jesús es tu deber. Y a las huestes de Jehová ya se prepara
hacen mirar soldados sus espadas empuñar, aunque más redes, mártires nos cueste, derramada quedará en los campos, ella siempre el evangelio queda. Esta es la confianza que hay en la iglesia del Señor. Esta es la confianza que hay en la juventud de la iglesia, en el ejército espiritual de nuestro Dios. Pero no podemos, hermanos, nosotros, que ya, hermanos, ya, ahora sí, ya, ahorita nos vamos. No, hermanos, para salir a la guerra tenemos que... Yo sé que en la preparación, hermanos, Satanás trabajará para desanimar. Yo sé que, hermanos, en la preparación Satanás te dirá, ya, hombre, ya se acabó ese show de batalla, ya, vuelve a tu vida rutinaria, vuelve a tus sueños, vuelve a tus propósitos, vuelve a tu trabajo. No, hermanos, todos los días oraremos al Señor. Le diremos, Señor, la llama que encendiste día, no vamos a dejar que se apague. Cuando esta llama se empiece a hacer menor, nosotros soplaremos para que vuelva a resurgir esa flama. Y entonces, juventud de la iglesia, Señor, el próximo 15 de agosto será otra fecha memorable, será otra fecha hermosa, en que el primer batallón saldrá de nuestra festividad de la Santa Cena, de la ciudad de Guadalajara, comandados por estos capitanes, a todos, pero te esperaremos con esas gavillas llenas, conquistando al mundo. Vendrá, hermanos, un tiempo de espera más para aquellos hermanos que van a aprender algún idioma. Y no se desesperen. Yo ya quiero irme en agosto con los demás. No, hermanos. Una batalla, una guerra, no se gana nada más a lo bruto, a lo que sale. Tenemos que prepararnos. Hay estrategias, ¿sí, hermanos? Y nuestra estrategia y nuestra preparación es la consagración espiritual, pero también en lo humano, hermanos. ¿Y qué va a hacer el hermano que no habla alemán en Alemania? ¿Y qué va a hacer el hermano en África si no habla su idioma? Mira, aquí está uno de los hermanos, ministros de la iglesia del Señor, nuestro hermano David. Español, hermanos, su mamá ha estado yendo a África. No sé, hermanos, si es por trabajo, por placer, o no sé el motivo, pero la hermana ha estado constantemente dando testimonio de la iglesia del Señor. Por ahí hubo que quiso desanimar a la hermana, que le dijo, ya no predique, hermana. ¿Por qué no quiere que predique? Es que no hay obreros para mandar, para atender esa necesidad. Y la hermana hablaba con su hermano o con las hermanas que me ayudan, desesperada, hermano. Me dicen que ya no predique, pero son más de 15 almas. Han recibido la doctrina. Hermana, sígales predicando. Y dígales que un poquito más. Estoy preparando a la juventud. Pero dígales que muy pronto llegarán los soldados. Llegará el refuerzo. Y no serán 15, cientos, serán miles que conquistaremos para Cristo el Señor. ¿No será el idioma? Que no nos dejemos por la motivación humana. Empezar a la batalla tenía que ser diestro. Saber usar qué cosa, hermanos. Para que, hermanos, su vida no corriera peligro. También así tú también, hermanos. Tienes que ser diestro en la palabra de nuestro Dios. Hoy tu hermano empezó a adiestrarte con los capitanes del ejército del Señor que te vinieron a dar el primer adiestramiento. En tus iglesias yo daré esa recomendación
a los capitanes que están al frente de ti, que siga ese adiestramiento. Han habido estudios bíblicos, han habido preparaciones en las iglesias. Hermano, que esto no nada más es ahí como se va. No, tenemos que prepararnos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros a las almas del Señor. Así es que sí, hermanos. En el mes, hermanos, de agosto saldrá el primer batallón. Y yo espero, hermanos, yo espero que para estas fechas de mayo, de aquí, de esta ciudad de Silao, salga el segundo batallón. El primer batallón saldrá a países de habla hispana, o sea, donde se habla español. Pero el segundo batallón saldrá a todos los países donde se habla otro idioma diferente. En agosto despediré a muchos de ustedes, y en un año despediré al resto. Y mientras tú estás en los campos de batalla, yo seguiré preparando a la juventud de 14 años, de 15 años, de 16 años. Y cuando tú te sientas cansado o te sientas solo, cuando menos lo esperes, vendrá otro batallón a reforzarte. La batalla la tenemos asegurada de parte de nuestro Dios. Entonces, yo te invito, pongámonos en las manos de Dios, hermanos de diferentes lugares, jóvenes de Francia, jóvenes de El Salvador, jóvenes de Honduras, jóvenes de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos, aquellos, los de Colombia, los de Uruguay, los de Honduras. Vayamos ante el Señor y decirle: Señor, mantén esta llama viva, que tu aceite espiritual, que es tu Espíritu Santo, no mengue nosotros, sino que vaya de aumento. Y entonces nos volvamos a reunir con el hermano Nazón en el mes de agosto. Ya no seremos 5,000 jóvenes, serán más de 100,000 almas que te estarán diciendo: Dios te bendiga, Dios te ayude. Mientras volvamos a pedir ayuda a nuestro Dios, que Dios nos siga ayudando, reforzando nuestro ánimo en el nombre de Jesús. Bendito Padre, que en el cielo.